Porque la palabra del Señor es recta, y toda su obra es hecha con fidelidad. El alma, la justicia y el derecho, llena está la tierra de la misericordia del Señor. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar con tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti,
se comparará, Señor, a tu hermosura, grande majestad. Tu reino sin final es fuerte y poderoso, príncipe de paz, autor de vida y luz, venciste muerte y cruz, por siempre victorioso. Tu nombre es sin igual, principio y final, que toda lengua aclame al que está en el trono, al Cordero Santo, la gloria, toda adoración. Al que está en el trono, al Cordero Santo, la gloria, toda al que está en el trono, digno y santo, Señor, eres tú. Bendito eres, Dios amado. Una vez más, Señor, glorificamos tu nombre. Bendito eres, Señor. Levantamos adoración y alabanza, Señor. Levantamos un altar para ti, Señor. Bendito seas, Señor. Oh, Señor. Al que está en el trono, al Cordero Santo, la gloria, toda adoración. Al que está en el trono, al Cordero Santo, la gloria, toda Bendice, Señor, esta mañana la palabra que trae nuestro pastor, Señor, para nosotros. Alimento sólido, Señor, alimento necesario para nuestra vida. Bendícelo, Señor. Bendito seas, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos. Es un gusto poder estar esta hora junto a ustedes a través de este medio y compartir la palabra del Señor. Me encuentro junto a mi esposa Fanny y el Señor nos ha permitido juntos compartir la palabra y reflexionar en un pasaje que es hermoso y esperamos que sea de edificación. Este pasaje se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 2. Mi esposa, por favor, le va a dar lectura. El capítulo 2, versículo 5 dice así: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Vamos a orar un ratito y poner este tiempo en las manos del Señor.
Bendito Jesús, te alabamos y te bendecimos. Para ti es todo el honor, Señor, y toda la gloria, toda la alabanza y todo el reconocimiento. Señor, nos acercamos delante de tu presencia, Padre, no por nuestros medios, no por nuestros méritos, sino por la obra preciosa de Cristo en la cruz, por su gracia derramada en la cruz. Señor, oramos en el nombre de Jesús, que uses este tiempo para transformar nuestra mente y nuestro corazón, que podamos ser renovados, Señor, en toda nuestra mente. Oh Dios, que podamos ser hechos más a la imagen del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Ponemos este tiempo en tus manos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a reflexionar un poquito de este tema. Encontramos aquí en el pasaje algunas riquezas teológicas enormes. Vemos, obviamente, lo que salta a la vista es el mensaje de la humildad. De hecho, el título que le hemos dado a esta reflexión es El siervo humilde. El siervo humilde, porque aquí está revelado el carácter de Jesucristo, su humildad en la máxima expresión, en la máxima expresión. Vamos a encontrar aquí un llamamiento, encontramos 4 descensos de Cristo reflejando a la perfección esa humildad, encontramos un ascenso, una exaltación suprema y una recompensa. De tal manera que nosotros como creyentes oramos que el Espíritu de Dios nos permita desarrollar este carácter humilde, ser siervos humildes. El contexto un poquito es, Pablo está escribiendo a la iglesia por los conflictos que existen, ciertas falsas doctrinas, ciertas divisiones. De hecho, en el capítulo 4, Pablo exhorta y recomienda a Evodia y a Síntique que tengan un mismo sentir. Y como leía mi esposa en el versículo 5, Pablo nos exhorta a que tengamos el sentir que también hubo en Cristo. Ese sentir, es decir, que tengamos esa misma actitud, que tengamos ese mismo propósito, que tengamos ese mismo deseo, ese mismo anhelo que hubo en Jesús. Claro, uno se pregunta, ¿y cuál es ese sentir? Lo vamos a ir descubriendo en la medida que vamos avanzando. En el versículo 2, en el versículo 3 y en el versículo 4, Pablo nos muestra un poquito el significado de la palabra humildad. Ahí está, no explícitamente, pero está encerrado. Cuando Pablo dice que nosotros debemos estimar a los demás como si fueran superiores a nosotros mismos. Cuando no velemos por nuestros propios intereses, sino por los intereses de los demás, y que juntos sintamos una misma cosa, que sintamos un mismo amor. De tal manera que si quisiéramos dar una definición de humildad, ¿qué podríamos decir? Claro, viene a la memoria y viene a la mente lo que dijo Pablo mismo en el libro de Corintios del amor, ¿no? Que el amor no busca lo suyo, que el amor no es fantasioso, que el amor no se envanece, que el amor nunca deja de ser, ese amor perfecto. De tal manera que la humildad no es otra cosa sino el amor en acción, el amor en acción. Y para ser humildes tenemos que amar primeramente. Y si amo, inevitablemente voy a terminar siendo humilde. Y ese es el gran ejemplo, y ese fue el sentir de Cristo. Porque Cristo encarnaría a la perfección el sentir y el carácter, que es parte de su esencia, la humildad. Recordemos lo que dijo en Mateo, ¿no? El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y Jesús va a encarnar perfectamente esas expresiones. Porque la gran motivación de Cristo para acercarse a los hombres, la gran motivación de Cristo para descender a tal grado, como leíamos, hasta la cruz, hasta la muerte, fue el amor. Se deja en evidencia su humildad, pero el gran motor dinámico que movió el mismo cielo fue el amor. De hecho, la palabra dice, permíteme leerle por favor en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, por su pobreza, fueseis enriquecidos. Es decir, el móvil para despojarse de todo, para Cristo, fue el amor. Recordemos la escena impresionante cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos. El motivo, el móvil, la motivación fue el amor. De hecho dice, como había amado a los suyos
que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El amor de Cristo es extremo y fue tan extremo que lo demostró hasta con su propia vida. Entonces, la humildad es el amor en acción. El amor en acción. Mi esposa va a reflexionar un poquito al respecto. Inicialmente mi esposo acaba de decir que nadie puede ser humilde si no ama primero. Y el verdadero amor lo encontramos en el amor de Cristo, el amor hacia Dios. Nosotros como esposas no podemos entregar un amor despojándonos, un amor abierto, un amor generoso, un amor limpio, si primero nuestras vidas no se rinden a Cristo. Porque en muchas ocasiones podemos esforzarnos por servir, por amar, pero terminar cansadas, porque no hay una verdadera motivación. Y la verdadera motivación correcta es amar primero a Cristo. Y cuando amamos a Cristo, entonces yo amo a mi esposo, le sirvo a mi esposo con amor, me desprendo de mi cansancio, me desprendo de mi egoísmo por amor a Cristo, en obediencia a lo que dice Dios. Y entonces yo puedo amar a mi esposo, amar a mis hijos. La esencia principal es que nosotros como mujeres aprendamos a ser amadas por Dios y amar a Dios para poder amar a los demás. Amén. El versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Mi esposa decía, no podemos amar a la pareja, no podemos amar a nuestros hijos, no podemos amar al hermano o al prójimo si no hay el sentir que hay en Cristo. Esto nos indica algo más, de que esto es un mandamiento que es imposible de cumplir para aquel que no conoce a Cristo, para aquel que no tiene una vida íntima con Cristo. Porque solo cuando tenemos esa relación viva, directa, plena, profunda, real con Jesucristo, solo aquel puede amar como Cristo amó. De lo contrario, nuestro amor será egoísta. Entonces, ese mandamiento de amar y de sentir o de tener la actitud o el pensamiento que tuvo Cristo, solo lo puede cumplir aquel que tiene a Cristo en su corazón. Entonces, Jesucristo nos va a demostrar con hechos, porque el amor es eso, el amor no son palabras, y la humildad no se demuestra diciendo yo soy humilde. El amor y la humildad son sinónimas, están juntas, no se pueden separar. Son dos palabras que van de la mano. Y Cristo lo demostraría no con palabras, sino con hechos. Y vamos a ir un poquito analizando esto. El versículo 5, ¿no? Dice, haya pues el sentir. Hemos dicho ya que el sentir es la actitud, el anhelo, el deseo, el carácter, el propósito. Ahora, ¿de qué es? El versículo 6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Como cosa que aferrarse. Encontramos aquí el primer descenso. Habíamos dicho un mandamiento, 4 descensos, una exaltación y una recompensa. El primer descenso es la humildad preexistente de Cristo. ¿De quién tenemos que aprender la humildad? De Cristo. La humildad preexistente, porque Cristo no aprendió humildad aquí en la tierra. Sería un error pensar que cuando se hace hombre, ahí aprende a ser humilde, porque tuvo que someterse al Padre y porque tuvo que obedecer las autoridades aquí en la tierra. Cristo fue humilde desde siempre, desde antes. Cuando nosotros analizamos eso en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿no? Cuando Pablo dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Lo que Pablo está diciendo es que Cristo tiene la misma naturaleza de Dios. Es Dios. Más adelante el Señor Jesús mismo en el Evangelio de Juan diría, el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Son una sola esencia, una sola naturaleza. Y el Señor no se aferró al ser igual a Dios. Aunque tenía la forma de Dios, aunque es Dios, pero no estimó eso como un derecho al cual aferrarse. Y ahí radica la humildad, en que Jesús se desprende, renuncia voluntariamente a sus derechos. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria
y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es la imagen misma de su sustancia. El que ve a Cristo ve al Padre. Y Cristo tiene la sustancia divina del Padre. En Juan 1:1 lo leímos, ¿no? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo es Dios. Ahora, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, nos muestra que la humildad de Cristo estaba desde antes, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a los posteros tiempos por amor a vosotros. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Un día en el cielo, no está eso en la palabra, pero permítame alegorizar un poco, la Trinidad se pone de acuerdo y el Padre le dice al Hijo: mira, hijo, tengo un mundo que está perdido, tengo hombres que amo y están perdidos en sus pecados y en sus delitos, y los amo y quiero salvarlos. Tienes que ir al mundo, hacerte como uno de ellos, despojarte de tus prerrogativas y tus derechos y hacerte como uno de ellos. Y el Hijo dice: sí, Padre, lo acepto, yo quiero ir. Y voluntariamente Cristo viene y se hace hombre. Entonces Cristo se despoja de sus derechos de Dios. No dejó de ser Dios, no dejó nunca de ser Dios ni divino, pero se despoja de su derecho a no ser humillado, como Cristo fue humillado aquí en la tierra. Se despojó de su derecho a no sufrir, porque Cristo no, es Dios, y Dios no sufre. Dios no puede ser humillado. Jesús lloró, Dios no llora. Jesús tuvo hambre, Dios no tiene hambre. De tal manera que voluntariamente Cristo renuncia por humildad y por amor y por obediencia al Padre. Ahora, ¿qué mayor ejemplo que podemos encontrar en Cristo? Si nosotros nos ponemos a mirar casa adentro, como en el caso de las mujeres, ¿qué imagen o a quién nosotros estamos siguiendo, qué patrones estamos siguiendo en nuestro matrimonio? A veces traemos el mismo sentir que hubo en nuestras familias, en nuestros padres, en la forma de guiar y de comportarse de nuestra madre, o en lo que ahora las mujeres dicen, ¿no? Pues ahora las mujeres somos iguales, tenemos los mismos derechos, tenemos, exigimos y exigimos. Y nosotros como mujeres de Dios debemos tener el sentir que hubo en Cristo. Como mi esposo está explicando, el Señor, siendo Dios, desciende por amor a nosotros y expresa su amor y su humildad al servicio de nosotros. Cuando nosotros nos casamos, nos comprometemos delante de Dios, estamos despojándonos de nuestra forma de pensar, de nuestra individualidad, y entramos en el gobierno de Cristo como Dios lo establece. Y Dios lo estableció un orden divino que debe ser obedecido con amor y por amor. El orden divino de la mujer es respeto, sometimiento, un corazón humilde, un corazón que escucha, un corazón dispuesto a cederse, un corazón que pienso en mi esposo, no que pienso en mí y que yo soy la principal. No, si nosotros queremos obedecer a Dios, nosotros debemos empezar obedeciendo su palabra. Y el Señor estableció que la mujer sea la gran ayuda del esposo. Este es un privilegio para las mujeres. Una ayuda no es cualquier cosa. Una ayuda debe tener un carácter, debe tener inteligencia, debe tener sabiduría. Imagínense un hombre sin ayuda. Mejor con alguien que en vez de ser ayuda sea una parte contraria. Ese reino va a caer. Y el Señor nos manda a nosotros ser esa ayuda. Pero yo entendí esto no con facilidad al inicio en mi matrimonio, pero cuando yo escucho que esto es un mandamiento de Dios, y si yo no lo hago, estoy siendo rebelde contra Dios. Estoy poniendo mi forma de pensar delante de Dios en mi matrimonio. No, hermanos, debemos ser obedientes
El mismo Señor nos enseña obediencia y si nosotros nos decimos cristianas, pues debemos vivir bajo la palabra del Señor. Y ser ayuda para mí es un gozo. Yo sé que mi esposo sin mi ayuda no va adelante, porque Dios me ha preparado a mí, Dios me ha puesto a mí, Dios ha pensado en mí para su vida. Nos complementamos. Él me necesita a mí, yo le necesito a Él, pero Él tiene su rol, yo tengo el mío. Entonces, y debemos hacerlo con gozo. Yo no soy menos, yo no me siento menos. Es más, yo recibo ese mandamiento del Señor con alegría y con gozo, porque su palabra lo dice y es para nuestra bendición. Amén. Entonces, el primer descenso, la humildad persistente. El Señor Jesús, como decía mi esposa, voluntariamente decide obedecer, porque si Cristo es Dios, entra en ese conflicto. No podíamos entrar en ese conflicto. ¿Por qué Él obedece al Padre? ¿Acaso el Padre es mayor que el Hijo? Si el Hijo también es Dios. No, es una humillación voluntaria. En Hebreos capítulo 10, versículo 7 dice, el hacer tu voluntad es mi deleite. Se deleitaba en hacer la voluntad del Padre. Más de una ocasión el Señor decía, yo no vengo a hacer lo que yo quiero, sino lo que el Padre me manda hacer. Yo no digo lo que yo quiero, sino lo que el Padre me manda decir. El deleite de Cristo fue obedecer al Padre, someterse voluntariamente por amor y en humildad al Padre. El segundo descenso, en versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. Esta palabra forma es del griego morfe, ¿no? Que es naturaleza, que es carácter. Es decir, siervo, que se traduce también como esclavo. El segundo descenso de Cristo, que refleja al máximo su humildad, es justamente eso, que se hace siervo por amor, que se hizo siervo, que se hizo esclavo por amor a nosotros, por amor al Padre y por amor al prójimo. Jesús encarna perfectamente el mandamiento y cumplió perfectamente el mandamiento que él mismo había dicho cuando dijo, amarás al prójimo como a ti mismo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Amó al Padre a tal punto que obedeció, sin argumentaciones, y se rinde. Y amó al prójimo a tal punto que, como leíamos en el versículo 3, los estima, o sea, a nosotros nos estimó como superiores a su vida misma. Nosotros encontramos en la palabra que un esclavo no tenía derechos, y los esclavos, por amor, eran aquellos que sus familias vivían con sus amos, y amaban tanto a su familia y amaron tanto a sus amos, que decían, cuando era tiempo de quedar libres, decían, no, yo no me quiero ir de tu casa porque te amo. Y el amo lo llevaba al siervo a la plaza, a la puerta, y horadaba sus orejas con una lesna, y ese era un símbolo ante todos de que ese esclavo se quedaba en casa ya no por obligación, sino por amor, porque decidió voluntariamente quedarse así. Y el Señor viene y se humilla y toma forma de siervo y forma de esclavo. Él mismo dijo, ¿no?, que Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. El Señor lo dijo también, aprended de mí que yo soy manso y humilde. Un siervo es manso y humilde, un siervo no exige derechos, como mi esposa decía. A veces los hombres malinterpretamos la autoridad que Cristo nos ha dado y queremos ser los señores de la casa, los que establecemos las normas y las esposas y los hijos tienen que obedecernos. Si están escuchando esto los hombres, debemos entender que nosotros somos no autoridad porque mandamos y gritamos e imponemos. Somos autoridad porque servimos. Estamos puestos para servir, en este caso a nuestras esposas. En Efesios capítulo 5, no vamos a tratar eso, pero el Señor, a través del evangelista, de Pablo, nos manda a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Esa es la vara, ese es el parámetro, es bien alto. Realmente este es un desafío grande. Sé que quizás muchos de nosotros decimos, wow, yo no estoy quizás ni la 10ª parte. Esa es la verdad, porque cada día tenemos que ir construyendo este sentir de Cristo. Cada día debemos ir levantando este sentir que hubo en Cristo. El amar incondicionalmente, el servir
a tal punto que él se puso en la condición de un esclavo, renunció a sus derechos de igualdad con Dios y se hizo como uno de nosotros. El versículo dice, se hizo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Toma nuestra imagen, se hace semejante, es decir, toma nuestra apariencia, no solamente física, no como un hombre, sino se limita en la condición de un hombre, porque nosotros, nuestra naturaleza es limitada. Dios es omnipotente, es omnisciente, es todopoderoso. El universo entero no lo puede contener. Y de repente viene en su humildad y viene en su amor y se hace esclavo y toma un traje de campaña llamada humanidad de hombre y adopta esa forma, adopta esa imagen para poder humillarse ante el Padre. Entonces, hombres que estamos escuchando, que están escuchando esta reflexión, nuestra tarea es humillarnos de ese modo, entendiendo que aquel que se humilla será reconocido y será exaltado. Qué cosa más linda es que nuestros hijos vean que servimos a nuestras esposas con amor, con ternura, con paciencia, como dice Efesios, para santificarlas, para presentarlas ante Cristo, como dice la palabra, como una iglesia sin mancha y sin arruga. Ese es el propósito, servirles, no servirnos, no que nos complazcan, no que me traten como el rey sin corona, no, somos siervos por amor. El segundo descenso. El tercer descenso es la muerte de Cristo en la cruz por los pecadores. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La máxima expresión de humildad de Cristo es la cruz. La máxima expresión de amor de Jesucristo es la cruz. Como dije hace un momento, no es cuestión de palabras, decir a la esposa te amo. No es cuestión de decir, mírenme qué humilde que soy porque yo no me he visto bien o cualquier cosa, no sé. La máxima expresión es la muerte. Es decir, tener el sentir de Cristo es tener esa actitud y estar dispuestos a amar a nuestras esposas, a amar a nuestra familia, aún al prójimo, hasta el punto de la muerte. Sé que suena quizás radical y muchos dirán, wow, pero quizás ni tú mismo lo haces. Sí, es verdad. Estamos en ese camino, estamos en ese proceso, pero esa es la medida. No amar como el mundo ama, dependiendo de mis conveniencias. No amar como el mundo ama, de acuerdo a lo que necesito o deseo, o mis caprichos, o si me satisface o no me satisface. No amar solo cuando me conviene, este es mi amigo, o si ya no me conviene, no es mi amigo. Sino estar dispuestos, el mismo Señor Jesús lo dijo, ¿no? Que nadie tiene más amor que este, que el que pone su vida por sus amigos. Hermanos queridos, Cristo demostró su humildad en la cruz al morir. Porque aquel que moría en una cruz era un maldito, era considerado un maldito. ¿Cuántas veces, pregunto, nos gusta renunciar a cosas que amamos en beneficio de la esposa? Somos egoístas, no nos gusta morir, no nos gusta renunciar a aquello, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ser, a nuestro carácter, a nuestros gustos, a nuestras necesidades, a los hobbies. Uno llega cansado del trabajo, lo que sea, y quiere que la esposa lo atienda. Pero, ¿qué tal si morimos? Y servimos a nuestra familia, servimos a nuestras esposas, servimos al prójimo, aquel que necesita. Es tan importante en el matrimonio morir para que nuestro matrimonio tenga vida. En la palabra del Señor en Filipenses mismo dice en el versículo 14 del capítulo 2, haced todo sin murmuraciones y sin contiendas. La mayoría de mujeres primeros para conseguir algo, a veces alzamos la voz, a veces hay lágrimas, a veces hay diferentes berrinches que podemos hacer y conseguir lo que queremos. Hay diferentes contiendas que podemos hacer para conseguir lo que queremos. Pero realmente en el matrimonio debemos morir a esos viejos hábitos, a esas viejas costumbres. Lo que debemos es aprender a morir rendidos a los pies de Cristo.
es importante que nuestras lágrimas, que nuestras oraciones, que nuestras decepciones, que nuestras frustraciones, el primero en saber sea Cristo, sea Dios. No su madre, su padre, sus vecinas, sus panas, sus amigas, no. Debemos aprender a ir a morir a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces el orgullo es tan alto que nos sentimos con todos los derechos para hacer y deshacer lo que queremos en casa. Pero solamente cuando nosotros vamos a rendirnos a los pies de la cruz, entendemos el sentir que hubo en Cristo. Y el sentir de Cristo fue el servir. Y una de las cosas, de la mejor forma que somos llamadas a servir, es poniendo nuestra familia, nuestro esposo, nuestras vidas a los pies de Cristo, en oración. No tanto con nuestra forma de ir y establecer las cosas, en oración, porque entonces el Señor mismo va a poner el sentir de Cristo en nuestra vida y nos va a moldear y nos va a guiar de acuerdo a su voluntad. Y descansamos en Él, en su voluntad y en su consejo. Amén. Cristo, hay una imagen fuerte, ¿no? En el huerto de Getsemaní, Él clama y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, la copa de la ira de Dios. Pero no se haga tu voluntad, no se haga, mi voluntad, sino la tuya. Si Cristo está renunciando, Cristo está muriendo. Cristo se vació por completo, dio su vida entera en beneficio de nosotros. Entonces, para tener el mismo sentir que hubo en Cristo, debemos estar dispuestos a morir. Al orgullo. ¿Cuántos divorcios ha habido por el orgullo? Porque no están dispuestos a morir al orgullo. No quieren renunciar a sus derechos y dicen, no, es que no es justo y tengo derecho a estar enojado y tengo derecho a hacer esto y aquello. Cristo nunca reclamó sus derechos. Nunca reclamó sus derechos, aunque podía haberlo hecho. En la cruz, al final, extendido sus brazos en el madero, Él no dijo, Padre, maldíceles o mátalas a estos que me están haciendo esto. No, dijo, Padre, perdónalos. Y nos amó de esa manera. El cuarto descenso, para ir terminando, la humildad futura de Cristo. Es impresionante. Cristo tiene una motivación para con el hombre y es el amor. Pero también tiene una motivación para con Dios y es darle la gloria. En el versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Miren la humildad de Cristo. No lo hizo para sí mismo, porque ¿quién fue maltratado? ¿Quién fue humillado? ¿Quién fue golpeado? ¿Quién fue clavado en ese madero? Fue Cristo. No fue el Padre, no fue el Espíritu de Dios, fue Cristo. Pero Cristo no recibe la gloria, sino Él quiere que la gloria sea para el Padre. Y esa es la gloria futura. Y la palabra dice que por eso el Señor en Hebreos capítulo 10, versículo 7 dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. La voluntad de Cristo era darle gloria al Padre. Mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Era darle gloria al Padre. Era que los hombres glorifiquen el nombre. En Romanos 15, versículos 8 y 9 dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Cristo se humilló, padeció, sufrió, para que el Padre sea glorificado. Y esa es la motivación que nosotros debemos tener. Sí, en verdad reconozco, en mi vida mismo ha habido cosas que a veces no he querido soltarlas, que he querido abrazarlas, como que merece no ser perdonado a alguien, como que yo tengo la razón. Sí ha habido, porque nuestra carne se levanta, ¿no? Nuestras emociones, pero esto es algo que ha motivado en el transcurso de justamente estos últimos 2 años, he remarcado mucho en mi mente y en mi corazón acerca de lo que significa hacer las cosas para la gloria de Dios. Y cuando no quiero y cuando me cuesta, hermanos, realmente esta palabra a mí me ayuda mucho y me hace doblarme, ¿no? Sabiendo que lo que hago le glorifica a Dios o lo que no hago le quita su gloria. Amén. Y eso es lo que debemos ponernos Amén. a pensar en nuestras acciones. Ahora, hemos visto los 4 descensos de Cristo. ¿Cuál es la
el ascenso o la exaltación. Se encuentran en el versículo 9 y 10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El que se humilla será levantado, el que se humilla será exaltado. Y Cristo encuentra la máxima gloria, declarado Rey y Señor sobre todo, sobre el cielo y sobre la tierra y aún lo que está debajo de la tierra, a causa de su humildad. Y esa es la exaltación profunda y futura de Cristo. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21, dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La humillación, el rendirse, la obediencia de Cristo hizo que el Padre exclamara más de una vez: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y le reservó un lugar especial a su diestra en el trono de Dios. Pero queremos terminar con esto. No termina ahí, porque Cristo fue humilde desde antes. Cristo fue humilde cuando caminó aquí en medio de los hombres, demostrándonos su amor extremo hasta la muerte, estimándonos a todos nosotros como superiores a Él mismo. No le importó su vida y se despojó y se vació, se hizo pobre, dio todo lo que tenía por amor a nosotros, mostrándonos su humildad. En Lucas, capítulo 12, versículo 37, hay una verdad que debería animarnos, y es impresionante. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Jesús nunca dejará de ser humilde. Él es Rey soberano sobre todo. Él gobierna el universo entero y la creación entera. Todo el universo está sujeto a sus pies, pero nunca deja de ser humilde. Él fue humilde. Él, antes de que existiéramos, fue humilde. Y después, en el reino futuro, seguirá siendo humilde. Nuevamente vendrá, se ceñirá y vendrá otra vez a servirnos. ¿Por qué? Porque como dice Hebreos capítulo 13, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él fue humilde desde antes de la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Esa es su naturaleza, esa es su esencia. Amada iglesia, amadas hermanas, amados hermanos, para terminar, tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo. Tengamos esta misma actitud, tengamos este mismo anhelo, este mismo deseo de glorificar al Padre, de honrar su santo nombre y de amar a nuestros prójimos, a nuestras esposas, a nuestras familias, a nuestros amigos, a los hermanos en la fe, del mismo modo que Cristo los amó, estimándolos como superiores, sintiendo una misma cosa, no buscando nuestro propio beneficio ni nuestro propio provecho, sino el de ellos, sino el de los demás, como lo hizo Jesús. Eso es tener el mismo sentir que tuvo Cristo. Ahí está reflejada en su máxima expresión la humildad y el amor. Esperamos que haya sido de edificación y que esta palabra nos anime y nos desafíe a desarrollar más ese carácter humilde de Cristo. Mis queridas hermanas, realmente no somos la pareja ejemplar, pero sí hemos dispuesto nuestro corazón para que nuestra vida le glorifique a Dios. Y cuando el Señor nos muestre que estamos mal, tengamos un corazón rendido para cambiar, seamos humildes y seamos obedientes a Dios. Edifiquemos nuestra casa basándonos en la roca, en la palabra que es Cristo Jesús, dejando a un lado nuestros propios criterios y opiniones, sino guiados por su bendita palabra. Amén. Que el Señor les bendiga.